Algunos de estos cuentos son sacados del libro Relatos cortos para entender la programación de Gabriel Orozco, link en la descripción. Si estás empezando como programador o te han dado clases de código en la escuela pero no terminas de entender algunos conceptos o simplemente te gustan los cuentos de fantasía, en este video intentaré explicarte 3 conceptos básicos mediante cuentos para que los puedas entender mejor. Los temas que abordaremos hoy son variables booleanas, constantes y condicionales. Sin más que agregar, comencemos. Si alguna vez has vivido lejos de casa, debes saber que es ese sentimiento mezcla entre pena y soledad llamada morriña. Si nunca has vivido lejos de casa, no podrás hacerte la idea de lo que ella sintió al encontrarse en su puerta a su amigo de la infancia tras más de medio año sin haber visto a nadie conocido. No podía creer que su amigo hubiese hecho más de 2000 kilómetros para verla y pasar solo unas horas con ella, pero ahí estaba, plantado en su puerta con una mirada llena de felicidad. El día pasó volando. Estuvieron toda la mañana contándose cosas de los últimos meses. Ella le contó cómo fue su llegada al nuevo país, qué rincones de aquella ciudad eran sus favoritos y cómo aún le costaba comunicarse en aquel idioma que era totalmente nuevo para ella. Él le contó cosas del pueblo, le habló de sus padres y sus hermanos, de que no le había dicho a nadie que había venido a verla y de que tenía que contarle algo, pero prefería decírselo cuando volvieran al pueblo. Aquello la preocupó, pero lo dijo que no era algo malo, cosa que a ella le hacía quedarse más tranquila. Según avanzaba el día, lo iba notando cada vez más y más triste. A última hora de la tarde, los chicos se despidieron. Ella insistió en acompañarlo al aeropuerto, pero ella no lo dejó. Eso sí, antes de irse, el chico le dio a ella un regalo. Le dio un sobre con 2 tarjetas, una azul y una roja. Le contó que en ese país la tarjeta azul significaba verdadero y la tarjeta roja falso, lo que le ayudaría a comunicarse con los demás. Al día siguiente, ella quiso usar las tarjetas con los habitantes de aquel país para comunicarse, pero nadie le entendía. Preguntó a varias personas si era verdad que el rojo significaba falso y el azul verdadero. Todo el mundo le decía que jamás había escuchado hablar de eso, así que la chica tiró las tarjetas en un cajón y no quiso saber más de ellas. Pasaron los meses y la vida de esta chica se fue haciendo cada vez más y más cotidiana. Apenas recordaba la visita de su amigo. Un buen día se topó con una amiga suya. Ambas fueron a tomarse un café y platicar de sus cosas, hasta que salió el tema de aquella visita. ¿Cuál va siendo su sorpresa cuando su amiga le confiesa que no era posible que hubiera visto a aquel chico? Pero si él murió hace meses. La chica estaba incrédula. No es posible, nos juntamos hace poco. Vino a visitarme. Tal vez lo soñaste, amiga. Él murió hace tiempo. Pero nadie quiso decirte porque estabas fuera del país. Si algo es seguro, es que no es posible que lo hayas visto. La cabeza le daba vueltas. Estaba claro que él había estado en su casa. O tal vez lo soñó. Quizás había mezclado recuerdos por la morriña. Caminaba por la ciudad intentando recordar lo sucedido. Preguntaba a sus vecinos si alguien recordaba haber visto al chico con ella en aquella ocasión, pero nadie recordaba haberlo visto. Buscaba en su celular a ver si tenían algún mensaje o alguna foto, pero nada. Pasaba día y noche pensando si aquella visita fue real o no. Un buen día recordó las tarjetas. Las sacó del cajón en donde las había guardado y las puso sobre la mesa. A continuación hizo una pregunta. ¿En verdad estuviste aquí? Una brisa recorrió la habitación y tiró de la mesa la tarjeta roja, dejando solo la tarjeta azul, la cual él había dicho que significaba verdadero. Ella se asustó, tomó aire y formuló otra pregunta. ¿Estás aquí? Nuevamente, una brisa tiró la tarjeta roja de la mesa, dejando solo la azul. Ella se asustó mucho. Sin embargo, era imposible que él fuera capaz de hacerle daño. Esa idea la tranquilizó un poco. Así que tomó aire nuevamente. E hizo otra pregunta. ¿Por qué viniste? Pasaron unos segundos y no sucedió nada en la habitación. Las tarjetas no se movieron. Entonces ella entendió que solamente podía formular preguntas cuya respuesta solo pudiera ser contestada
con verdadero o falso. ¿Viniste a verme para decirme que habías muerto? Tarjeta roja. ¿Viniste a verme para decirme que algo malo iba a suceder? Tarjeta roja. ¿Querías despedirte de mí? Tarjeta roja. ¿Querías decirme algo? Tarjeta azul. ¿Qué podría ser? Ellos eran amigos desde hace años. ¿Qué podría ser tan importante como para que él quisiera volver desde el otro lado? Entonces una idea cruzó su cabeza. Puso ambas tarjetas sobre la mesa y volvió a preguntar. ¿Viniste a decirme que me amas? A ella le invadió una gran tristeza y se echó a llorar cuando vio que solo quedaba sobre la mesa la tarjeta azul. En programación, las variables booleanas, al igual que las demás, sirven para guardar información, solo que estas solo se pueden guardar de una de dos formas, verdadero o falso. Al igual que en el cuento, estas variables se usan para responder a preguntas, solo que estas se formulan un poco diferente. Imagina que tienes 3 manzanas y hacemos una pregunta del tipo ¿cantidad de manzanas es mayor a 5? La cual se vería de esta manera. Si la condición se cumple, decimos que nuestro booleano es verdadero, y si no lo es, entonces es falso. Más adelante hablaremos de las condicionales. A mí me gusta ver a los booleanos como un switch que sirve para saber si algo está encendido o apagado. Por ejemplo, si una aplicación, un booleano es verdadero, podemos hacer que un foco se encienda, o si es falso, podemos hacer que se apague. Dicen que es absurdo creer en supersticiones, pero incluso la gente más escéptica prefiere no acercarse al pequeño artefacto que yace dentro de una caja cerrada tras una puerta bajo llave en el Museo de Historia de Londres. Las historias alrededor de este pequeño artefacto son muchas. Nadie sabe exactamente de dónde proviene o quién fue su original dueño, pero se cree que su origen data de finales del siglo XV y principios del siglo XVI. Concretamente estamos hablando de un pequeño reloj mecánico de bolsillo de aquella época. ¿Qué tiene de interesante este pequeño objeto? El primer dueño del que se tiene registro murió de una enfermedad terrible a los pocos días de haberlo conseguido. No se sabe quién se lo regaló o a quién se lo compró. Y la hora de su muerte fue a las 2:15 de la tarde. Desde entonces, el reloj no ha dejado que nada ni nadie cambie su hora marcada. Tras la muerte de su primer dueño, su familia regaló el reloj a su segundo dueño. Se cree que por ahí de las 8 de la noche de un día cualquiera. El segundo dueño, como haría cualquier persona, ajustó la hora del reloj de las 2:15 a las 8 p.m., que para él era la hora actual en ese momento. No pasó un solo día y justo a las 2:15 del día siguiente murió asesinado en las calles de Londres por 2 sujetos. Una hora rara para cometer un asesinato, por cierto, y sobre todo en Londres. El tercer dueño murió de un accidente en otra fecha, pero a la misma hora. El cuarto murió ahogado y el quinto murió en la guerra. Todos a la misma hora en diferentes fechas. La historia sigue y sigue, y todas las víctimas de este extraño artefacto comparten la misma constante. Todos murieron a las 2:15 p.m. Durante años, sus manecillas permanecen marcando las 2:15, sin moverse. El reloj está alejado del público, bajo llave, y nadie se atreve a acercársele, mucho menos a intentar cambiarle la hora. Hay veces en programación que es peligroso cambiar el valor de una variable. Imaginemos que en nuestra aplicación o programa estamos haciendo cálculos matemáticos y uno de nuestros valores es el número pi. Pi siempre debe de valer lo mismo, es decir, 3.1416. Si ese valor lo llegamos a modificar durante la ejecución de nuestro programa por error, cosas malas pueden pasar, como que los cálculos que hagamos sean erróneos y por lo tanto empecemos a ver errores en nuestro programa o las cosas no funcionen como queremos. Es por eso que en lugar de hacer que pi sea una variable, nos conviene más que sea una constante. Luis era un chico aislado. No era el más popular de la escuela, no tenía muchos amigos
y tenía gustos que podríamos decir eran un poco raros. A Luis le fascinaban las cosas macabras. Tenía cuadros de demonios en su cuarto, le gustaba la ropa negra, los objetos paranormales, el espiritismo y los juegos de invocación. Luis ya estaba cansado de recibir siempre los mismos estímulos: leer historias de terror, ver películas de terror, jugar juegos de terror. Luis necesitaba algo más emocionante. Digamos que los mismos hobbies que había estado llevando durante años ya no le hacían efecto. Necesitaba algo más. Buscando en algún rincón de esos oscuros de internet, encontró algo que llamó su atención. Se trataba de un antiguo ritual. El ritual consistía en invocar un oscuro ser que, según el artículo, era capaz de conceder un deseo a todo aquel que superara una prueba. Dicha prueba, según el artículo, consistía en responder correctamente a una pregunta de este extraño ser. Si contestas bien, te concederé un deseo, decía el artículo. Si no, bueno, nadie sabe exactamente qué es capaz de hacer esta extraña criatura. A Luis le brillaron los ojos, por fin había encontrado un juego indicado para romper la monotonía, así que siguió leyendo. Para poder iniciar el ritual es necesario que sean las 12 de la noche y que por lo menos 3 astros estén alineados. Tras esto hay que decir la palabra en latín advenio 3 veces. De no cumplirse alguna de estas condiciones, el ritual no podrá comenzar. Tal vez esto sea una señal de buena suerte, ya que de cumplirse las condiciones, el ritual dará inicio y una vez frente a la criatura, el invocador quedará su suerte. Luis terminó de leer y esperó emocionado que dieran las 12 de la noche. Al llegar la hora, se acostó en su cama y recitó aquella palabra 3 veces. Advenio, advenio, advenio. Esperó unos segundos y no sucedió nada. Mala suerte, quizás los astros no estaban alineados. Durante varias noches Luis continuó intentando el ritual sin éxito. Pasaron los meses y el ritual nomás no funcionaba. Una noche antes de acostarse, de manera rutinaria, incluso sin ninguna intención de que aquello rindiera frutos, tal como había venido pasando durante 3 meses, recitó las palabras nuevamente a la misma hora. Como era de costumbre, nada sucedió en la habitación, así que, un poco molesto, pero sin darle mucha importancia al asunto, se quedó dormido. Dentro de sus sueños, Luis se encontró a sí mismo nadando en lo que parecía un profundo océano. A pesar de que estaba debajo del agua, podía respirar. Miraba hacia arriba y no veía ninguna superficie, como si estuviera a miles de kilómetros bajo el agua. También miró hacia abajo y no divisaba ningún fondo en el cual pudiera pisar. Volteaba hacia los lados y no había rocas o superficies de ningún tipo hacia las cuales pudiera nadar o por lo menos usar de referencia para orientarse. El lugar estaba bastante oscuro. Era prácticamente imposible distinguir algo. Lo único que se alcanzaba a percibir era una especie de humo gris en el agua, como si hubiera niebla bajo el agua. Luis entrecerró los ojos en un esfuerzo de distinguir algo en aquel extraño lugar. Y fue ahí cuando lo vio. A lo lejos, pudo divisar lo que parecía un par de ojos enormes que lo veían. El cuerpo de aquel ser era prácticamente indistinguible. Lo único que Luis alcanzó a notar es que aquello era inmenso. Su cuerpo era tan grande y tan monstruoso que solo un lugar sin paredes ni superficies como en el que se encontraban sería capaz de albergar a semejante ser. Luis se asustó mucho e intentó despertar, pero no fue posible. El ritual había tenido éxito y el juego había comenzado. Una voz en su cabeza formuló una pregunta: ¿quién es el creador del universo? Luis se puso pálido, pues recordó el artículo que había leído. Sabía que si fallaba, algo muy malo le sucedería. No tenía dónde ir o forma alguna de escapar de aquella cosa. Estaba él solo, flotando en ese oscuro abismo, totalmente indefenso. Ya no le importaba obtener su deseo. Solo quería contestar correctamente para que aquella cosa no le hiciera daño. Así que tomó aire y contestó: Dios, ¿no? Un silencio terrible invadió el lugar
y Luis se arrepintió profundamente, pues por la reacción de aquel ser supo que se había equivocado. En programación, una condicional, tal como suena, es una condición. Si algo se cumple, ocurre una cosa, y si no, el programa transcurre normalmente. En el ejemplo del cuento, si los astros están alineados y horas de la noche igual a 12 y la palabra advenio se dice 3 veces, entonces inicia el ritual. De lo contrario, Luis sigue con su vida normalmente. Otra forma de hacer una condicional es que al cumplirse la condición ocurra una cosa y al no cumplirse ocurra otra. En el caso del cuento sería, si la respuesta es correcta, se le concede un deseo a Luis. Si no, nadie sabe lo que le puede pasar a Luis. Si te gustó este video, te invito a que te suscribas y dejes un like. También te invito a pasarte por los demás videos que tengo sobre cuentos para entender la programación para que no te falte ningún concepto. Hasta luego.